Muy buenas noches a todos y todas. Son poquito más de las 8:30 de la noche y es hora de sacar nuestro orgullo al aire. Soy Rogelio Laguna, me acompaña como todos los lunes Amanda Monter. ¿Cómo estás, Amanda? Un gusto saludarte en esta noche de lunes. Creo que no te oímos. No, ahí voy, estaba Ah, esperando que ah. terminaras. Sí, de lunes inicio de regreso a clases en algunos lugares y la verdad también una noche muy, muy grata con pues, los Juegos Olímpicos, ya sabes, ¿no? Acaeciendo actualmente y pues muy feliz de estar otra noche contigo y con todas las personas que nos escuchan y nos ven por Violeta Radio. Oye, ¿y qué tal has tenido tiempo de ver alguna competencia? ¿Has estado atenta a todo lo que está sucediendo en en el mundo olímpico? Muy poco, pero la verdad es que sí he visto algunas, estos pequeños cortos, ¿no? De lo más importante del día. Y me sigue impresionando ese nivel de disciplina que tienen pues las y los deportistas, honestamente, para lograr estos sueños, porque al final del día es un sueño, no un proyecto de vida, y que empiezan muchas veces desde muy, muy pequeños, muy pequeñas, y con mucha disciplina, esfuerzo, sacrificio, renuncias, pues llegan a estos lugares, ¿no? Y por ejemplo, pensaba en los de atletismo, que en 10 segundos, estas carreras de menos de 10 segundos, se define todo. O sea, es increíble cómo te preparaste años para que en 10 segundos se define absolutamente todo. Y es un sueño de toda una vida. La verdad es que muy impresionante la dedicación, la disciplina que tienen. Balam nos dice que estamos haciendo algo raro, pero que nos confirme si está saliendo en FM, porque parece que estamos saliendo en otra página y ya creo que nos ha pasado dos veces creo que estoy enamorado, Amanda. La verdad, Balam, confírmanos que lo podemos jalar de ahí al FM, sino para reiniciar la transmisión. Pero sí, yo pienso que es por el tiempo olímpico que estamos enamorados. Yo estoy enamorado, empezando la tercera temporada de esta, de esta, de esta, de este programa, y también porque nuestro perfil de Orgullo al Aire tiene ya un público que nos está siguiendo, quien nos está viendo en este momento por Orgullo al Aire, que nos mande saludos, que nos escriba ahí en el perfil. Nada más vamos a esperar que Balam nos confirme si tenemos que cambiar de perfil o si podemos seguir por esta ocasión en este perfil, y ahorita también lo vamos a poner en el Facebook de Violeta Radio para que no haya ninguna situación. Bueno, sígueme contando de los Juegos Olímpicos. Dices que has tenido poco tiempo para Poco estar tiempo. viendo. Sí, pero muy interesante, ¿no? Y hay un montón de información que está circulando de muchas de estas disciplinas que algunas incluso recientemente se integran, otras ya están consolidadas, ¿no? Desde prácticamente desde la antigüedad. Pero también me llama mucho la atención que hay una participación interesante de personas de la diversidad que visiblemente pues señalan que así lo son, ¿no? Y es padrísimo cuando ganan algo y van a saludar o besar o las felicitan sus esposas, esposos, esposas, ¿no? Es padre porque, claro, ¿no? Justamente no está peleado, ¿no? Seguimos siendo personas que tenemos sueños, ¿no? Que somos disciplinadas, que nos desarrollamos en muchos ámbitos y eso es padrísimo. ¿Qué pasó, Rogelio? Pues yo también he tenido poco tiempo, me encantan las competencias de natación, me encanta el atletismo. Ahora ha habido muchas polémicas con si el río está contaminado o no está contaminado. Pero bueno, hay mucho más que comentar y para eso tenemos unos invitados. Solamente estamos esperando que nos confirme el equipo técnico de Violeta Radio que estamos en sintonía, y si no, para empezar la transmisión desde otro espacio. Por ahí mandamos saludos a Balam, que siempre nos ayuda, y también a todo el equipo de Violeta Radio. Entonces, sí estamos saliendo perfectamente. Entonces, bueno, seguimos con nuestra transmisión. Fíjate, Amanda, no sé si estuviste al pendiente de esto, pero estoy seguro que sí, porque fue una cuestión multitudinaria, que ha habido, pues, polémicas acerca de
digamos, la apariencia, la manera en que se concibe cómo tendría que ser un deportista hombre y un deportista mujer, particularmente con esta boxeadora de Turquía que hasta J.K. Rowling, ¿no? Salió a decir que si era hombre, que si era mujer, que si era injusto. Y hay una polémica de si se trata o no está compitiendo esta deportista en la categoría correcta. No sé si estuviste tú al tanto de este asunto. Sí, pues prácticamente fue viral em, esta cuestión, ¿no? Terrible, porque también se notan pues muchos prejuicios, ¿no? De justo cómo debe lucir una mujer, ¿no? Cómo debe golpear una mujer, qué tan resistente puede ser, porque son un par de boxeadoras que una es la polémica que ya salió primero y luego también parece que es, no recuerdo si una coreana o por ahí, que tienen estos rasgos mucho más, pues vamos a ponerlo masculinos, ¿no? Y que justo piensan que son personas o mujeres trans, ¿no? Y que está siendo una competencia desleal. Y la verdad es que ha habido polémicas muy impresionantes y también de una nadadora que ya sí abiertamente es una mujer trans y que justamente no se le permitió concursar porque había una ventaja biológica, se decía en ese momento, ¿no? Pero seguramente vamos a tener tiempo de dialogar esto con mucho más detalle y muchas más bases. Sí, porque falta presentar a nuestros invitados del día de hoy, que fíjate, ahorita antes de presentarlos te cuento que yo estaba con mi mamá cuando salió esta noticia y mi mamá muy preocupada, ¿no? Es que es un hombre, ¿no? Y le digo, a ver, mamá, vamos a leer bien la información, vamos a revisar. Y además, bueno, se queja la boxeadora italiana de que le pegan muy fuerte, pues es box, ¿no? O sea, no sé qué esperan de un deporte donde te tienen que dar unos golpazos fuertes para ganar, pero además, eh, deportistas como Michael Phelps se les concede que tengan unas características pues muy sobradas para su disciplina y de repente una mujer que nació siendo mujer, que se le ha reconocido siempre como mujer, hasta en términos físicos, se presenta esta polémica de ¿es mujer o no es mujer? Pero bueno, ¿por qué no nos presentas a nuestros invitados del día de hoy? Porque hemos invitado especialistas que realmente nos van a aclarar de qué trata esto de la intersexualidad y también de las polémicas que hay respecto a estas, pues, diferencias en el desarrollo y maduración pues, físicamente hablando, la expresión de los géneros. Amanda, cuéntanos. Claro, pues rapidísimo, porque ya queremos entrar al diálogo, ¿no? Con nuestros grandes experta y expertos que nos acompañan. Presento a la doctora Grecia Cecilia Olivera. Ella es médica especialista en genética, adscrita a la Unidad de Investigación Médica en Genética Humana del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, pero también es integrante de la Clínica de Desarrollo Sexual Diferente del Hospital de Pediatría del Centro Médico. Y por otro lado tenemos a Marlon de Italey, que es doctor en ciencias, profesor del Departamento de Embriología y Genética de la Facultad de Medicina de la UNAM e investigador postdoctoral adscrito al Departamento de Genética y Biología Molecular del CINVESTAP en Zacatenco. Bienvenida, bienvenido, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas Grecia, gracias, buenas noches. ¿cómo estás? Marlon, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Pues vamos a empezar, Grecia, si quieres. ¿Por qué no nos das tu opinión sobre esta polémica para empezar a platicar un poco del tema, que es muy complejo, y de ahí nos seguimos para que hablemos de estos temas que has estado investigando muy de cerca, sobre todo desde pues los primeros años de las personas, ¿no? Cuéntanos, ¿qué piensas de estas polémicas de es hombre, no es hombre, si es hombre? ¿Qué es lo que hace alguien hombre? ¿Qué es lo que hace alguien mujer? Y sobre todo cuando sale a la luz como en los Juegos Olímpicos. Y claro, bueno, esto es algo súper complicado, ¿no? Hemos visto que ha traído pues muchísimas vertientes, ¿no? No solo la cuestión biológica, sino viene lo social, la cuestión de educación y muchísimas otras cuestiones que, bueno, es difícil abordar desde todos los puntos, pero a mí me gustaría explicar un poquito más desde lo que sé un poquito más, ¿no? Digámoslo así, que es la parte genética.
¿no? En este caso, porque dicen, bueno, es que salió luego, luego que era XY, ¿no? Y toda la gente en Facebook y en todas las redes sociales es un hombre, ¿no? Porque XY son los cromosomas de hombre. Y entonces yo dije, ¿qué? ¿Cómo es posible que todos pensemos así? No, bueno, todos piensen, yo no, pero es porque existe mucha desinformación al respecto, ¿no? Y es esta cuestión del desarrollo sexual diferente, ¿no? Que es justamente una de mis líneas de investigación, que realmente este tema me apasiona, no solo por lo complejo que es a nivel biológico, sino también a nivel social, ¿no? Los tabús que existen dentro de nuestro país, pensaba yo, y ahora veo que es en todo el mundo con respecto al desarrollo sexual. Y es que sí, sí existen las mujeres XY y sí existen los hombres XX, ¿no? O sea, claro que existen y es una cuestión biológica, ¿no? Es algo biológico que se da desde nuestra formación, ¿no? Bueno, ya Marlon nos explicará más allá, pero tiene que ver desde que nos formamos, desde que se une esa célula de papá con esa célula de mamá, desde ese momento se determinan los cromosomas que vamos a tener y desde ahí ya pueden existir estas diferencias en nuestro desarrollo. Nuestro desarrollo, para que se dé de una manera, digamos, totalmente funcional, se tienen que pasar diferentes etapas, ¿no? La primera de ellas sí tiene que ver con los cromosomas, sí tiene que ver con si es XX, XY o más, porque tenemos muchas más posibilidades que solamente XX y XY, ¿no? Tenemos otras más. Y a partir de esto, pues se van a formar nuestras gónadas, ¿no? Que pueden ser ovarios, testículos o un ovo-testículo también y otras gónadas más, ¿no? También hay diferencias en cuestión de gónadas. Y al final, pues los genitales que tenemos, que también no solamente son los clásicos, ¿no? O sea, también tenemos una variedad biológica de presentación en nuestros genitales. Entonces, estas etapas que se tienen, digamos, que completar para tener un desarrollo funcional, también puede tener variaciones y tener justamente esta presentación del desarrollo sexual diferente, ¿no? Entonces, creo que desde ahí empezar por saber que sí es posible que existan mujeres mujeres XY y varones XX, pues ya es como decir, ok, desde la misma biología sucede. Qué cosa tan extraña, Amanda. Yo creo que ya estás preguntándote lo mismo que yo. ¿Cómo que hay varones, mujeres XY, varones XX? Yo ya me estoy perdiendo porque justo desde nuestra biología muy básica de la secundaria y de la prepa nos han explicado algo completamente diferente. No sé qué piensas, Amanda. Justo, justo porque entonces me quedé pensando, bueno, digo, vamos a ponerlo así, ¿no? En los animales que no son seres humanos, hablamos del macho y la hembra, ¿no? Y generalmente estos van definidos pues por estos cromosomas que bien nos decía la doctora Grecia. Pero entonces me queda la duda, ¿qué es lo masculino, ¿no? ¿Qué es lo femenino, ¿no? Y en todo caso, pues, ¿cómo vamos deslindando biológica o genéticamente estas diferencias, ¿no? Porque también, pum, así ya sabes, me voló la cabeza. ¿Cómo? Entonces, ¿qué es en el fondo? ¿Qué es lo masculino y qué es lo femenino? Quieren que el doctor Marlon ahora nos comente a ver qué piensa él. Yo creo que ahí Grecia, la doctora Grecia ha tocado un punto muy importante. Usualmente consideramos, o a partir de la biología que llevamos en la primaria, o en la secundaria o en la preparatoria, consideramos que suele ser XX o XY, pero curiosamente cuando estamos hablando de biología en realidad, podemos pensar que, por ejemplo, machos y hembras van a depender la forma que si tenemos que formar un ovario o un testículo, que depende de la especie. Por ejemplo, las tortugas, que son una de las especies más peculiares que nosotros tenemos, definen si van a ser machos o hembras por temperatura. Es decir, ni siquiera tenemos un cromosoma XX o un cromosoma Y o un equivalente en las tortugas, sino que es a través de la misma información que tienen disponible en sus cromosomas, la que nos ayuda a determinar si va a formarse un macho o si se va a formar una hembra. O, por ejemplo, podemos pensar en los pollos, que pensamos mismos cromosomas, por ejemplo, XX hembra, XY macho, en el entorno cromosómico, pues en los pollos es al revés. O sea, tener ZZ, que es el equivalente de sus cromosomas del pollo, significa tener un macho y ZW significa tener una hembra. Entonces, en algunos puntos,
intentamos desde el punto de vista docente simplificar o sobresimplificar algunas cuestiones para poder decir, ok, que entiendan más o menos cómo funcionan los cromosomas, pero en realidad creo que una de creo que finalmente pues es nuestra culpa como docentes o de la forma en la que nosotros trabajamos de intentar sobresimplificar, pero pues sí existen muchas variaciones de lo que nosotros consideramos desde el punto de vista biológico hacia meramente poder hacer la definición de lo que significa ser un macho o lo que significa ser una hembra. Ahora, considerando esa pregunta en específico que hace Amanda, creo que es aún más complicado desde el punto de vista humano, porque recientemente estaba viendo justamente con el tema un meme que nos decía así de que no, es que las hembras son las que se tienen que arreglar mucho más y que, o sea, el tipo de idea que nosotros, o bueno, que se ha implantado en la sociedad sobre lo que debería o cómo debería verse una mujer, pensando en la pregunta que hacían al principio, y pues resulta que a nivel biológico, en realidad, en muchas especies, sobre todo en las aves, pues es más común que los machos sean más coloridos, más brillantes. O sea, yo creo que, o sea, si lo pensamos desde el punto de vista biológico, o sea, vamos un poquito lentos en intentar explicar cómo podemos hablar de esas diferencias entre lo que significa macho-hembra, entre comillas, hombre-mujer, eventualmente en el caso de los seres humanos, y que en realidad muchas de esas problemas o muchos de ese tipo de cuestiones, pues lo terminamos definiendo nosotros como seres humanos y no siempre hay una base tan clara biológica desde el punto de vista del establecimiento del género, pues. A ver, vamos a retomar porque yo creo que ya muchas personas que nos están escuchando estamos un poco complicados. Sí. Grecia, a ver, hombre, normalmente nos dijeron pene XY, fuerte, barbón, todas las características que pensamos del más bello corporal, todo lo que te explican así en un esquemita en la secundaria, ¿no? Es lo que tenemos pensado. Luego, mujer, vagina, pechos, XX, gestación, ovarios, menor masa corporal, menos fuerza, todo esto. ¿Esto es correcto o es incorrecto cuando estamos pensando en las personas? Pues no siempre es así, ¿no? Definitivamente no siempre es así, ¿no? Tenemos mujeres que también son muy fuertes, que pueden tener una fuerza similar a la de, digamos, lo que se no sé, como varones comunes, pues, ¿no? Y también podemos tener varones que también tengan menos masa muscular, que también no tengan la misma fuerza, definitivamente. O sea, esto es un error, ¿no? Pensar que siempre va a ser así, ¿no? Que las mujeres somos débiles, pequeñitas, bonitas y así, ¿no? Y que los varones son los fuertes, como nos mencionas, Rogelio, no siempre es así, definitivamente no. Y cuando hablamos de las diferencias del desarrollo, menos, ¿no? Porque también es que me perdía siempre yo con esto del hiperandrogenismo, no sé si lograron escuchar que ese era el diagnóstico que le pusieron a esta boxeadora, ¿no? Que hiperandrogenismo y ya todos espantadísimos, pero yo decía, es que ¿por qué? O sea, hiperandrogenismo lo podemos tener también mujeres con ovario poliquístico, lo podemos también tener mujeres con trastornos hormonales de otro tipo. Hiperandrogenismo solamente significa tener las hormonas derivadas de andrógenos elevadas. Usualmente los hombres tienen más porque la testosterona es un derivado de andrógenos, pero las mujeres también tenemos testosterona en menor cantidad, pero también la producimos. Y cuando hay trastornos hormonales como el ovario poliquístico y otros más, elevamos la testosterona. Entonces vemos mujeres que tienen barbita, que tienen mucho vello, que están como un poco más corpulentas. Y esto es característico de tener hiperandrogenismo. Y no es un diagnóstico, es solamente un signo más, ¿no? De alguna otra entidad, que pueden ser muchísimas. No solamente el tener un Y te va a dar hiperandrogenismo, ¿no? Como les mencionaba, un ovario poliquístico en una mujer XX tienen los andrógenos elevados. Y no por eso significa que ya van a ser súper fuertes, ¿no? Y que van a tener la fuerza del superhombre para derrotar a todos. Por supuesto que no, ¿no? La realidad es que los andrógenos para que se absorban y que realmente se produzca masa muscular tiene que pasar otros pasos de nuestro metabolismo, ¿no? Entonces, no, no siempre sucede así. Oye, no sé, Rogelio,
Phew, ¿sabes? Porque parece que, a ver, no me queda como al 100 claro, porque hablamos por un lado, claro, de cromosomas, ¿no? De la genética, pero también de hormonas. Entonces van conjugándose elementos que parecen indicarnos, ¿no? Esas características con las que asociamos lo masculino y lo femenino en los seres humanos, ¿no? Y que no necesariamente va a ser así como pues una a rajatabla, ¿no? Porque en ese inter de los extremos pudiera haber diversidades, muchas. Pero entonces, la pregunta, ¿no? Ya saben, ¿no? Que se hace muchas veces en estos contextos. Entonces, una persona de la diversidad nace o se hace, y en todo caso, ¿qué pesa, ¿no? ¿Qué pesa la genética? ¿Qué pesa las hormonas, el contexto social? Si pudiéramos dar ahí una ponderación, ¿no? O por lo menos un listado de ciertos factores, más bien, ¿no? Que pudieran influir en esto, ¿cuáles tendríamos que enumerar? No sé, Rogelio. Sí, yo me sumaría y vamos a pedirle ahora al doctor Marlon que nos platique. Para quienes nos están escuchando, que nos acaban de sintonizar, estamos hablando con la doctora Grecia Olivera y con el doctor Marlon de Ita, especialistas en pues una serie de temas interesantes que nos ayudan a entender este fenómeno de la intersexualidad, pero también entender que no necesariamente en términos biológicos, lo que consideramos como hombre o mujer en los términos de nuestra biología de secundaria es exactamente lo que significa ser hombre o ser mujer. Entonces, Marlon, si quisiera retomar desde aquí, porque creo que Grecia ya nos ha adelantado, no siempre ser mujer está asociada a ciertos cromosomas y a ciertas hormonas, pero tampoco ser hombre, pero entonces nos complica muchísimo y viene esta acusación, ¿no? De que la ideología de género ya está hasta rompiendo la biología y que ya lo que era ser hombre y lo que era ser mujer se nos está desdibujando. ¿Qué podrías decirnos tomando en cuenta también lo que dice Amanda? Ok, en ese caso, creo que pues tendríamos que considerar que usualmente pensamos la idea del hombre o la mujer como si fuera el de la etapa adulta, ¿no? Esa yo creo que sería la primera idea. Cuando solemos pensar, pues me voy a regresar pensando en un recién nacido, en una recién nacida, en una persona que acaba de nacer. Entonces, esa persona recién nacida ya tiene unos genitales, ya tiene unas gónadas en específico, pero si lo vamos pensando, por ejemplo, desde el punto de vista del desarrollo entre el niño y el adolescente, realmente es un poco más complicado intentar diferenciar, bueno, este dimorfismo sexual tan clásico que nos hacen pensar de los hombres y de las mujeres, niños y niñas, si los ves chiquitos, les cortas el cabello y se parecen bastante. A menos de que ya les hayas puesto perforaciones o alguna otra cosa, a veces es un poco complicado. Entonces, si nosotros partimos desde ese punto, realmente las diferencias biológicas que nosotros podemos empezar a considerar que empiezan a tomar fuerza mayormente, empezarían dentro de la pubertad. Entonces, yo creo que pues son varios puntos al mismo tiempo, creo que es un tema, o sea, tendríamos que pensar que uno es el tipo de cromosomas que tenemos, ¿no? El otro es el tipo de gónada que formamos. El tercero sería cómo es que esas gónadas empiezan a producir las hormonas que son necesarias para empezar a formar caracteres sexuales secundarios. Y entre esa porción intermedia que nosotros tenemos, ahí es donde se va construyendo lo que se considera ser hombre y ser mujer. O sea, yo creo que es una construcción que se va haciendo al mismo tiempo de acuerdo al tipo de genitales que nosotros podemos llegar a observar. Ahora yo creo que lo complicado en ese punto es la cantidad de variabilidad biológica que nosotros tenemos. O sea, por ejemplo, pensando en los niveles, saliéndonos de contexto, pensar en la altura de una persona, o sea, nosotros estaríamos hablando de una persona que los mexicanos somos menos altos que las personas de de Países Bajos, y tenemos una variabilidad biológica que es diferente a pesar de que nosotros tenemos pues, el mismo genoma humano, entre comillas, ¿no? Pues. Entonces, de ahí yo consideraría en ese punto que pues la construcción se da a partir de lo que nosotros podemos ver, o entre comillas la familia permite ver de los genitales, porque pues, no le estamos viendo los genitales a todo el mundo, sino que asumimos
el género de las personas de acuerdo a las construcciones sociales que nosotros tenemos, pero pues nunca sabemos exactamente qué tipo de genitales y solamente aceptamos lo que nos dijeron pues, las demás personas. Claro, no tiene nada que ver con el tipo de orientación sexual. Es otro tema completamente distinto. Sí. Bueno, hay aquí unos temas muy complicados, Amanda, pero ahorita regresaremos. Vamos a tomar un minutito para digerir todo lo que nos han dicho la doctora Grecia Olivera y el doctor Marlon de Ita, que son nuestros invitados del día de hoy en Orgullo al Aire, y estamos hablando de un tema súper interesante que es qué es realmente ser un hombre y qué es realmente ser una mujer. En estos términos que nos dice, términos duros, biológicos, donde nos han dicho que hay una dicotomía definitiva y que claramente se puede diferenciar entre hombres y mujeres. Tú que eres abogada, Amanda, creo que hoy Luis Antonio Sosa Pulido, nuestro querido Antonio, nos va a contar algo de una nueva ley. A ver qué te parece, Amanda. Claro que sí. Vamos con Luis Antonio, doctora Grecia, doctor Marlon, porque también esto es interesante, ¿no? Una cosa es la biología, ¿no? La genética que sí nos marca, pero también cómo hacemos valer eso o cómo nos delimita, ¿no? Cómo exigimos también en la sociedad las normas jurídicas. Adelante, Luis Antonio. Por supuesto, hola amigos de Violeta Radio 106.1 FM. Recuerda que está sintonizando Orgullo al Aire. Sintonícenos a través todos los días lunes de 8:30 a 9:30 y los domingos, que es día de repetición, a las 12 del día. Soy Antonio Polido. Efectivamente, Amanda, como ya lo acabas de mencionar, hay una nueva ley para que por fin se haga justicia a las personas trans que han sido asesinadas por su expresión de género. Les voy a hablar sobre la Ley Paola Buenrostro, que es una iniciativa de justicia para víctimas de mujeres trans. El pasado 18 de julio, el Congreso de la Ciudad de México aprobó con 42 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones la Ley Paola Buenrostro, que es una iniciativa de ley que tipifica el delito de transfeminicidio en el Código Penal con una pena máxima de 70 años de cárcel. El proyecto fue presentado por Natalia Lain y Kenia Cuevas, ambas defensoras de derechos humanos y sobrevivientes de violencia transfeminicida. Esta reforma legislativa lleva el nombre de Paola Buenrostro. Recordemos que fue una trabajadora sexual transgénero que fue asesinada en septiembre del 2016 por Arturo Felipe Delgadillo Olvera, quien confesó haberla matado tras escuchar su voz y saber que era de una mujer trans. Kenia Cuevas, amiga de Paola, tras el asesinato de la víctima, ha trabajado en la protección y derechos humanos de la comunidad trans. Ha roto paradigmas a nivel social y mediático sobre la violencia letal contra mujeres trans en México. Hasta el momento, Amanda, Rogelio, solamente existen dos entidades en toda la República Mexicana que han hecho valer esta ley. Les estoy hablando de Nayarit y la Ciudad de México, que consideran un delito en sus códigos penales. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinan que toda muerte violenta a una mujer trans debe ser investigada y, por supuesto, castigada por el protocolo de feminicidio. Como dato curioso, en México los transfeminicidios representan más del 50% de los crímenes por prejuicio contra personas de la comunidad LGBT. La mayoría de las víctimas ejercían el trabajo sexual y además son pocos los casos que se investigan bajo el protocolo de feminicidio, que llegan a un juicio y a tener una sentencia. En lo que va del 2024, en México, al menos 40 mujeres trans han sido asesinadas. La mayoría de estos crímenes, 10, han sucedido en la Ciudad de México. Casi todas las víctimas ejercían el trabajo sexual y vivían en situaciones vulnerables. Quienes nos están escuchando, sería fantástico que nos escribieran a través de Violeta Radio. ¿Qué opinan? ¿Cuál es su postura sobre esta nueva ley llamada Paola Buenrostro? Recuerden escribirnos a través de Violeta Radio en Facebook. Recuerda que soy Antonio Pulido. Continuamos en la entrevista con Grecia y Marlon. Recuerda que está sintonizando Orgullo al Aire a través del 106.1 FM. Vamos a continuar. Me da muchísimo gusto que retomemos, Amanda, y que se haya aprobado esta ley también que Luis Antonio nos ha contado, porque además gran parte de los argumentos de las personas transfóbicas que tienen odio hacia las personas trans son estos argumentos biologicistas donde supuestamente logran entender perfectamente de qué se trata ser hombre, de qué se trata ser mujer en términos biológicos.
Sí, justo esa es la razón, la justificación, o sea, el pretexto, la causa por la que ciertas personas ejercen este tipo de violencia contra lo que no reconocen, contra lo que no sé, no sé ni cómo llamarle, porque la verdad es que tampoco se me hace como una justificación, no porque no lo compartas, no lo entiendas, significa que vas a generar esa violencia contra otra persona, ¿no? No obstante, efectivamente, ese es el argumento, porque nació hombre, porque nació mujer y quiere cambiarse, ¿no? Yo he escuchado personas que dicen son hasta los pervertidos, ¿no? Los renglones torcidos de Dios, los que pervierten la naturaleza. Y estamos aquí escuchando que en realidad la naturaleza, ¿no? Desde la ciencia, pues no es eso que hemos pensado, ¿no? Hemos de alguna manera crecido con una explicación muy simplista de lo que es, pues, la biología humana o la genética humana. Pero antes de entrar otra vez a esos temas duros, ¿no? De alguna manera que generan mucha polémica y que son muy interesantes, sí me gustaría saber un poquito más del trabajo que hace la doctora Grecia en esta clínica de desarrollo sexual diferente del Hospital de Pediatría. No sé si nos puedes contar un poquito, Grecia, para saber un poquito más de ti aparte. Claro que sí. Bueno, soy genetista y justo en la clínica contamos con diferentes especialidades como endocrinología, psicología, salud mental, urología, cirugía también, me parece que son los que estamos. Y nuestro trabajo justamente es cuando tenemos estos casos de pequeñitos con diferencias en el desarrollo sexual, ayudarles un poquito más para primero llegar a un pico, porque a veces es muy complicado, ¿no? Nace un bebito y los médicos dicen, híjole, no sé si es niño, no sé si es niña, porque sus genitales no son los clásicos, ¿no? No se ve así como totalmente niño, totalmente niña, entonces no saben qué se va a asignar y entonces comienza todo el abordaje, ¿no? Comenzamos todos a trabajar desde nuestras respectivas áreas para tratar de encontrar primero el diagnóstico para los padres y por supuesto ir abordando a estos pequeñitos, ¿no? Ir viendo qué es lo que necesitan, realizarles estudios para ver, porque nuestra educación, nuestra crianza en México la verdad es que la asignación de sexo es prioritaria, ¿no? O sea, incluso las trabajadoras sociales, como ya les piden el carnet y esto ven que dice recién nacido Pérez, y dicen, pero recién nacido ¿qué? ¿Es niño o es niña? Ya desde ahí, ¿no? Entonces es como los papás tienen esta premura de asignar en la familia, les preguntan, tu bebé, ¿cómo le llamamos? Y es complejo, ¿no? Entonces tratamos de buscar un diagnóstico que por supuesto también hace que tenga el pequeñito una mejor calidad de vida, pero al mismo tiempo para poder asignar de la manera, pues digamos, más pronta, entre comillas, un sexo que sea más funcional en ese momento para el bebé. Y aquí hablamos de función, porque la verdad es que si no tenemos la opinión de él, ¿no? Bueno, de él, ella, este pequeñito, pues es difícil tener la certeza de que estamos haciendo las cosas lo más correcto, ¿no? Pero tratamos de hacerlo con base en la función, ¿no? De tratar de preservar la función tanto de sus gónadas como de los genitales para que más adelante, ya una vez que ya pueda participar, ¿no? Que ya sea consciente de lo que tiene y pues de todas las opciones que puede tener, entonces ahora sí ya se tomen decisiones sobre propios genitales, las cirugías, las intervenciones, todo lo que ya merite una corrección, digamos, ya definitiva, ¿no? Pero cuando son pequeñitos es solamente para tratar de preservar la función y mantenerlos en vigilancia. Y por supuesto, también en esta clínica lo que hacemos, pues es obviamente participar con los estudios, tanto moleculares, biológicos, todo esto que hacemos, pero también difundir la información, ¿no? Porque es súper complicado en nuestro país, ¿no? Es todavía un tema muy, yo creo que es más difícil en cuestión social la carga que tiene un bebito que no se sabe el sexo,
que un bebito, por ejemplo, con síndrome de Down, ¿no? O sea, no es lo mismo decirle a un papá, no sé qué genitales tiene, o sea, no sé qué sexo tiene, se derrumban los papás, que decirle tiene síndrome de Down, como que lo aceptan más, ¿no? O sea, digamos, esta comparación puede ser un poco compleja, pero me refiero en términos de lo que implica en la cuestión social, ¿no? Lo que implica en un sexo de los bebés. Y también para nosotros es prioritario justamente difundir, ¿no? Decir, sí, esto existe, esto pasa, el único que le pasa y no pasa nada, ¿no? Al final podemos cambiar, o sea, si la asignación del sexo en este momento no coincide con la que el pequeño tiene más adelante, puede cambiar y no pasa nada, ¿no? O sea, tratamos de decirles que esto es fluido y no tiene por qué ser un problema para el pequeño, la pequeña y ni para ellos, ¿no? Pero pues hay que trabajar bastante porque es un tema muy complicado a nivel social. Muchas gracias, doctora. Yo le pregunté al doctor Marlon de Ita, que está en el Departamento de Embriología de la Facultad de Medicina, cuál ha sido su experiencia hablando de esto con los futuros médicos, que seguramente también traen una formación donde es hombre-mujer. Y cuando hay un espectro diferente, donde no, las hormonas no coinciden, donde hay desarrollos diferentes, ¿cómo se prepara a los estudiantes? ¿Cuál ha sido la experiencia con ellos hablando de estos temas tan complicados que nos llevan a estas polémicas como en las Olimpiadas, donde alguien se siente con la capacidad de definir si alguien es hombre o alguien es mujer, cuando parece mucho más complicado, doctor? Sí, creo que una de nuestras principales labores es la parte de educar sobre que esas diferencias biológicas que nos explicaron en la primaria o en la secundaria o en la preparatoria, en realidad son mucho más complicadas y un poco más complejas de lo que solemos considerar. Quizás uno de los argumentos más grandes que nosotros tenemos sería la clásica definición del sexo a través de XX o XY, que creo que es el que todo mundo ubica. Sin embargo, desde el punto de vista del cuando uno está hablando con los estudiantes de medicina y les empiezas a plantear, bueno, existen mujeres que son X0, Turner, ¿no? Les falta un cromosoma X. Entonces puede haber mujeres a las cuales no tengan sus dos cromosomas X y sean mujeres. O sea, ya desde ese punto de vista los pones a reflexionar acerca de que no solamente es la presencia de XX y XY lo que nos da el espectro fenotípico hacia ser un hombre o hacia una mujer. El otro caso que a mí me fascina sería el de las personas que tienen el síndrome de Klinefelter, que son XXY. O sea, tienen dos cromosomas X y un cromosoma Y, y podríamos decir, es un síndrome genético, es síndrome raro. Pues no es cierto, es un síndrome muy común. Uno de cada 500 varones lo tiene. O sea, entre uno de cada 500 y uno de cada 1000 varones lo tiene. O sea, no estamos hablando de algo que, o sea, lo primero yo creo que es centrarlos en que eso de que parecían cosas extrañas en las alteraciones cromosómicas y todas estas formas diferentes en las que abordamos el desarrollo sexual diferente, o sea, no existe tan cuadrado y tan lineal como lo se había planteado originalmente. Y que hay muchas personas que pudieran tener XXY, muchos varones, y que nunca se dan cuenta hasta que intentan tener hijos o que empiezan a tener otro tipo de alteraciones, y entonces, santo Dios, aparece un cromosoma X de más, y resulta que por tener un cromosoma de más que jamás habían sabido que habían tenido y que siempre se habían identificado, por ejemplo, como hombres, pues resulta que les viene y les tira el mundo encima. Entonces, yo creo que en primer lugar es ponerlos a reflexionar sobre su propio concepto de lo que significa ser hombre y qué significa ser mujer. Y sobre todo, pues nosotros, bueno, en específico, discutimos eso antes de empezar el tema de desarrollo y diferenciación sexual, qué significa ser hombre y qué significa ser mujer. Y como los enseñamos en primer año de la carrera, nos topamos con que puede ser mamá, ¿no? O que usa tacones, o que tiene barba y bigote. Y entonces los empiezas a ayudar a deconstruir que decir, ok, pero pues si no puede tener hijos, si es infértil, entonces ya no es mujer. O si de repente es lampiño, ya no es hombre. O si no mide 1,70 ya no es hombre. O los recién nacidos no tienen vello, no tienen, ocupan, o sea, no hay nada establecido ahí. Y entonces es que caigan en la crisis de decir, ok, todo lo que me dijeron
Quizás funcionó en su momento para yo llegar a este punto, pero como personal de la salud es momento de reflexionarlo para poder decir, ok, esto es válido y esto no es válido. Bueno, tengo mil preguntas, no nos va a dar el tiempo para todo, pero em, por ejemplo, me quedo mucho con lo que dice el doctor Grace y que tiene que ver también con el doctor Marlon, ¿no? Esta premura de, pues, de los padres, las madres, por asignar, pero también esta premura social por asignar un sexo. Claro, porque todo radica, uno diría, bueno, en el fondo, ¿por qué no dejas que ellos maduren y que al final se vaya decantando el cuerpo, las hormonas, ¿no? Y se defina esto, ¿no? Porque bueno, una cosa es lo biológico, que nos habían dicho que era como lo dado, pero ya nos dimos cuenta que no está dado, ¿no? Que más bien va a ser también parte de ese proceso y es parte de ese constructo. Pero esta premura de los padres creo que también es una presión social por decirle qué rol le asigno, ¿no? No solo es qué sexo le asigno, sino qué rol va a venir a cumplir en esta sociedad y qué le puedo exigir y qué no le puedo exigir, qué privilegios le voy a dar y cuáles no les voy a dar. Y es terrible, ¿no? Porque entonces, pues se nos derrumban los castillos y yo, por ejemplo, he escuchado mucho que dicen, ¿y por qué actualmente, fíjense, se dan tantos casos de personas intersexuales o que tienen esta, voy a poner entre comillas, ¿no? Esta confusión de cuál es su sexo. Y de ahí vienen un montón de otras, como nos decía Luis Antonio, ¿no? Otras expresiones de violencia y de odio hacia las personas, ¿no? Porque se piensa que lo genético, lo biológico es lo dado, lo inmutable, ¿no? De alguna, lo que no decides y ya, y yo no sé si por la divinidad o la providencia o lo que sea, se te asignó. Y entonces a partir de estas ideas construimos mil cosas, ¿no? Y también construimos afectos y construimos pues desafectos, violencias y pues como concluyendo. La sexualidad está dada, ¿no? Y porque luego vamos a hablar de esto de el sexo, pues como se entiende en esta diferencia de lo distinto al género, porque luego tendríamos que evolucionar entonces la identidad, ¿no? La identidad sexual, la identidad de género. ¿Qué podríamos irle perfilando a nuestro público que nos escucha? Entonces, ¿dónde tenemos que reflexionar? ¿Dónde tenemos de alguna manera que poner el foco, la atención, principalmente para aquellas personas que educan a infancias, ¿no? Ya sea desde las escuelas formales o desde la casa. Doctora Grecia. Y pues en este caso, como hemos visto, yo creo que no, como mencionas, Amanda, no solo es pensar que solo era la cuestión social, ¿no? Ahora ya estamos viendo, y qué bueno que ahora ya se le está dando también el foro a la ciencia, ¿no? Para ver que no nada más es lo que me dicen, lo que leo ahí medio en Google, sino que verdaderamente hay estudios, o sea, esto está comprobado, ¿no? Hay libros, hay artículos y todo que mencionan estas diferencias del desarrollo. O sea, esto existe, ha existido siempre, desde nuestra misma existencia han estado y pues antes, pues obviamente por muchísimas cuestiones sociales se evitaban, eran personas que se ocultaban y como con muchísimas enfermedades raras y otras alteraciones genéticas, ¿no? Pero afortunadamente ahora, porque ya tenemos, o se piensa que ya tenemos una sociedad distinta, es que ahora ya estamos viéndolos más, ¿no? Con más presencia, pero no es que se estén formando ahora, sino que han estado siempre. Y yo creo que tenemos que pensar que esto existe desde la naturaleza, ¿no? O sea, no, no es que lo estén inventando, no es que ella se autodenomine mujer o cosas así, o sea, ella es una mujer, ¿no? O sea, por ejemplo, Iman Khelif, yo me refiero a Iman Khelif, en este caso la boxeadora, es una mujer y sí tiene un cromosoma Y y eso no significa que por tenerlo sea varón, ¿no? Ya vimos, es muy complicado el poder definir como tal lo que es mujer, pero si hablamos de esta cuestión biológica, al tener un desarrollo sexual diferente, que no sé su diagnóstico desde luego, solo sé que tiene un cromosoma Y, pero hay muchísimas otras entidades que pueden cursar con cromosoma Y, pero aún así, por las características, etcétera, es una mujer y no por tener andrógenos elevados o por tener el cabello corto
o por tener un aporte diferente significa que es un varón, ¿no? Por estar fuerte, pues desde luego es una boxeadora que, como decía Rogelio, que nos esperábamos, ¿no? O sea, por supuesto que tiene que ser fuerte, por supuesto que tiene que dar golpes con todo, ¿no? Pues iba a los Olímpicos. Entonces, creo que también desde la cuestión biológica podemos pensar que es mentira. XX no siempre es mujer y XY no siempre es varón, ¿no? O sea, tenemos que pensar también que desde ahí podemos ir reflexionando. Muchas gracias. Fíjate que retomo varias cosas de lo que dices para preguntarle ahora al doctor Marlon, porque siempre nos preguntamos, ¿no? El LGBTIQ, y es ahí que es, ¿no? Pues es la intersexualidad que abarcaría todos estos desarrollos diferentes y que no porque no sean estadísticamente tan numerosos como otras condiciones, quiere decir que esto ya sea algo extraño o que haya que rechazar, sino pues está ahí en la naturaleza como muchas otras condiciones en las que estamos. Ninguno de nosotros, al menos yo o muchos otros, no hemos revisado nuestros cromosomas para ver exactamente qué está pasando ahí, pero nos asumimos como hombres, mujeres y esperamos que los demás nos traten como hombres o como mujeres, independientemente de nuestros cromosomas, porque ya nos hemos asumido, nos gusta hacer de cierta manera. Pero también me parece, no sé qué piense doctor Marlon, que parece un poco injusto que metamos a las personas intersexuales en la comunidad LGBTIQ y más, como si todo lo que no cupiera en la heteronorma, pues lo echamos ahí en la comunidad, cuando esto responde a otras situaciones, no tiene que ver con la preferencia sexual, no tiene que ver con orientaciones, sino es una condición biológica como cualquier otra condición, pero como no entra en la heteronorma, pues lo echamos a la comunidad LGBTQI+, cuando estas personas no sabemos muy bien cuáles son sus maneras de expresar deseo, cuáles son sus maneras de vivir la sexualidad, pero lo echamos en ese saco. ¿Qué podría usted decirnos al respecto de esto? Yo creo que justamente como lo comentas, Rogelio, es la idea de que como parece que no es lo estándar, parece que no es lo hegemónico, lo dicotómico, lo planteado socialmente, pues sí, pareciera como si debiera de estar ahí, pero eso no implica, o sea, creo que hay bastante experiencia desde el punto de vista médico, no implica que una persona intersexual deba, bueno, caiga de forma directa dentro de la comunidad. O sea, como si fuera otra vez una imposición, o sea, creo que el problema es ahí otra vez, o sea, lo vuelves una imposición porque es así, es diferente y como es diferente tiene que caer ahí. Entonces, como lo plantea la doctora Grecia en específico, pues eventualmente, bueno, han cambiado muchas cosas en los últimos 20 años, yo creo que justamente desde el punto de vista médico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural han cambiado algunas cosas y ya empezamos a poder reconocer a las personas que pueden presentar algún desarrollo sexual diferente, pues que no implica que caigan dentro del colectivo si es que no lo quieren, si no quieren pertenecer a él. Creo que eso es muy importante, porque era así de antes no se, teníamos herramientas más limitadas, no había un abordaje más integral de las personas que pudieran tener desarrollo sexual diferente, y ahorita pues sí se puede hacer un abordaje más y no hay una urgencia, ya tenemos actas de nacimiento que todavía no podemos, que podemos cambiar o podemos hacer más cosas, entonces nos da la oportunidad de que si ellos deciden seguir teniendo desórdenes perdón, de diferenciación sexual diferente, desarrollo sexual diferente, o si prefieren seguir parte de la comunidad, que siga siendo lo mismo que estamos hablando, que sea en este caso una parte de decisión. O sea, no deberíamos de enfocarlos en si no quieren estar, pues no implica, ¿cómo se llama? Orientación sexual, que es finalmente la comunidad LGBT, pues más bien está orientado hacia este tipo de situaciones. Muchas gracias. Pues Amanda, yo creo que vamos a tener que agendar una segunda parte de esta plática porque quedan muchos temas por hablar. No sé qué pienses, Amanda, de todo Pues lo sí, que nos ha justo, comentado. esto tiene que ser como un tipo congreso, porque la verdad es que no nos va a dar tiempo de abordar todas las aristas que si uno va tejiendo poco a poco desde la genética y esos mitos que nos han dicho que eso es lo dado, ¿no? Lo inmutable, lo incambiable, ¿no? De alguna manera, la naturaleza, pues de ahí empiezan a surgir un montón de constructos
que al final ya te van a determinar como ser social y eso es tremendo, ¿no? La verdad es que eso es tremendo, pero yo quisiera ver si nos da tiempo, ¿no? Muy breve de concluir a futuro a propósito de esta asignación sexual, ¿no? Porque justo se dice asignación, te la asignan al nacer. No lo has decidido, no es que tengas los elementos para decir, bueno, yo creo que se decanta para acá o me decanto por acá. ¿Será que a futuro podamos pensar en una sociedad donde no sé, los primeros años de vida, ¿no? Hasta cierto nivel donde ya se empiezan a desarrollar, pues estas hormonas, las gónadas, como nos explicaban, ¿no? Ya sobre las gónadas desarrollar de mayor manera las hormonas. ¿No será que quizá lo ideal para tener sociedades funcionales y seres vivos, humanos, ¿no? Funcionales, esperar cierta edad, así como la mayoría de edad, a que se pueda decantar eso y las personas puedan decidir, entonces, si es que eso a futuro fuera relevante tu sexo, ¿no? O tu género. ¿Qué piensa, doctora Grecia, Marlon? Quedan 5 minutitos, pero sí para escuchar sus conclusiones. Y bueno, de hecho ya sucede en países como, bueno, Alemania, Francia, en la mayor parte de Europa, en Australia, en Estados Unidos, así es. No, o sea, se les deja justamente hasta la pubertad, la adolescencia, que ellos participen y puedan ya decidir, ¿no? Sobre sus propios cuerpos, ¿no? Qué es lo que quieren, lo que desean para ellos. Desafortunadamente en nuestro país es muy complicado, ¿no? Justamente por esto que les mencionaba, porque a lo mejor, como decía el doctor Marlon en el acta, ya lo vemos reflejado, lo cual es un gran cambio, de verdad es algo muy, muy bueno, pero creo que nos falta un poco más, ¿no? Porque ya después de los 3 meses ya los empiezan a presionar tanto para el registro, ¿no? Como para los servicios de salud. Y estos pequeñitos, pues, requieren los servicios de salud, ¿no? Ya dijimos, tenemos que estar viendo, pues, midiendo primero si tienen, secretan ciertas hormonas, viendo qué gónadas tienen, hay que hacerles ultrasonidos, o sea, necesitan una vigilancia y un seguimiento médico. Entonces, ahí cuando llegan a la atención en el servicio de salud, es que no está registrado, señora, ¿por qué no tiene nombre su hijo? ¿Por qué no tiene sexo? ¿No? Entonces, eso es lo que nos hace falta en nuestro país, toda esa parte que yo creo que también incluye mucho de la cuestión legal, ¿no? Porque también necesitamos apoyo legal para que los padres puedan tener ese tiempo y ahora sí esperar un poquito más a que puedan participar pues los mismos pacientes, ¿no? Las mismas personas con estas diferencias del desarrollo sexual. Doctor Marlon, ¿qué le gustaría decir para concluir? Yo creo que a mí me gustaría, además de lo que comenta la doctora Grecia, es imaginar un mundo donde realmente los genitales no importen. O sea, creo que eso sería lo ideal, o sea, no intentar hacer más normas, no intentar hacer más cosas, sino que realmente no importen más que para alguna cuestión administrativa, si fuera lo establecido. Creo que nos falta mucho por trabajar. Yo creo que mucha de la asignación del sexo, hay asignación del sexo institucional, como lo menciona la doctora Grecia, y que mientras más le empecemos a quitar el peso a la asignación institucional, es más probable que nosotros empecemos a tener entornos más favorables donde realmente el sexo no sea lo importante, o corrijo, la asignación sexual no sea lo importante, sino la persona en sí. Con eso a mí me gustaría concluir. Pues, Amanda, hemos llegado al final casi de nuestro programa. Necesitaremos una segunda parte, a ver si más adelante logramos coincidir con la doctora Grecia y con el doctor Marlon de Ita. Y quienes nos están escuchando, pues que nos dejen sus comentarios, Amanda. Ahora por el Facebook de Orgullo al Aire, pero recuerden que normalmente salimos por el Facebook de Violeta Radio y siempre los lunes a las 8:30 de la noche, con repetición los domingos. Les mandamos un gran abrazo a quienes nos están escuchando en domingo. ¿Qué te gustaría decir, Amanda, para concluir antes de irnos a ver una serie o a cenar? O a darle seguimiento a los Olímpicos. Pues esto, ¿no? Yo creo que vale la pena a propósito de esta charla y de todo lo que está pasando en boga justamente con los Juegos Olímpicos, es reflexionar sobre estas categorías, ¿no? Del sexo que habíamos pensado que era lo dado y de la premura, ¿no? De poner eso, ¿no? En los registros civiles,
Por ejemplo, desde tú que amas las fiestas estas de revelación de sexo, Rogelio, ¿no? Porque desde ahí vamos a determinar el futuro, pues, del ser que van a ser. Y a veces para mal, ¿no? Porque en ciertas sociedades que nazcas mujer, pues bueno, te determines como la desgracia que le pasó a tu familia, ¿verdad? Entonces, creo que yo también abogo por un futuro, como nos decía el doctor Marlon, donde el sexo no sea relevante y nos fijemos en las potencialidades y talentos de las personas y fomentemos la igualdad, de verdad, desde ahí, porque creo que desde ahí nos determinan a pensar, a hacer, y por más que digan, bueno, no te preocupes, lo decidirás después, vas a la escuela y te asignan roles, ¿no? Las niñas juegan esto, los niños juegan aquello, y creo que en la medida en que empecemos a difuminar eso, porque nos demos cuenta que está basado en una serie de prejuicios, ¿no? Y muchas veces construcciones sociales que quizás ya no se adecúan a nuestro presente, pues podamos avanzar hacia el futuro, no sé. ¿Qué opinas, Rogelio? Pues vamos a juntar firmas para prohibir las ceremonias de revelación de sexo porque es una aberración. Quienes están escuchando, por favor, anótenos su nombre si quieren unirse a esta petición, que haya una ley que prohíba, es una aberración, por muchas razones y sobre todo por lo que hemos dicho el día de hoy. Pero lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Entonces, doctora Grecia, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y también al doctor Marlon de Italey. Ellos son especialistas, bueno, en estos temas del desarrollo. Y Amanda, pues nos vemos el próximo lunes cuando sea de nuevo tiempo de sacar nuestro orgullo al aire. Recuerden que estamos los lunes a las 8:30 de la noche con repetición el domingo al mediodía. Por supuesto, por Violeta Radio 106.1 FM. Muy buenas noches a todos y todas.